la ley 30.076. Esa fue la reforma. Ahí ha quedado. Dos modificaciones en esa fecha, con esas reglas. El tema de los plazos de prisión preventiva, ustedes delegaron las facultades al Poder Ejecutivo y el 30 de diciembre del 2016, hace 2 años, el Poder Ejecutivo expidió el decreto legislativo 1307 y es el que estableció los plazos. 36, crimen organizado, la prórroga de 12 meses, 18, la prolongación de 18 para casos complejos y para casos simples 9 más 9. Después, también a propósito del caso Odebrecht, en diciembre del 2016 se hizo una reforma a lo que siempre tuvimos en el Código Procesal Penal como colaboración eficaz. ¿Y qué pasó? Acuérdense, nosotros hemos tenido terrorismo. El decreto legislativo 46 del año 81 teníamos terrorismo, teníamos colaboración eficaz. Nunca se permitió que dirigentes o líderes se acojan a esto. Siempre mandos medios para abajo, siempre. Después, con la ley 27378, que fue la de colaboración eficaz del 21 de diciembre del 2000, para ese caso contra 1.300 imputados, también se mantuvo la prohibición. Pero en diciembre del 2016, el decreto legislativo 1301 reformó eso. Casi no se ha modificado nada porque teníamos ya las leyes, la doctrina, la jurisprudencia del caso anterior contra 1.300 imputados. Ya no nos quedaba casi ningún imputado y se destapa el caso de Odebrecht en diciembre del 2016. Lo que no teníamos era fiscales y jueces entrenados porque ya habíamos terminado todos los casos contra el señor Montesinos y 1.300 imputados. Se ha tenido que crear fiscalía, juzgados, buscar jueces, fiscales titulares, pero maquillando algunas normas. ¿Cuál fue la reforma de la ley de colaboración eficaz? Que se puedan coger líderes o dirigentes de organizaciones criminales y que la condición sea que delaten a sus pares. Si delatan a sus pares, hay que ver la posibilidad de que se le pueda aplicar un derecho penal y se pueda rebajar. Eso ha sido el cambio con esta modificación. Entonces nosotros, y sacaron un reglamento, Decreto Supremo 7-2017, JUS, para interpretar y aplicar mejor. Entonces, el asunto es que sobre la base de las herramientas legales que nos proveen ustedes o por delegación del Poder Ejecutivo, hemos venido trabajando. Incluso ha habido celo en la interpretación y aplicación de esta norma. Ustedes recordarán que tuvimos un caso, como dice el señor Mulder, los casos emblemáticos los escoge la prensa, los medios de comunicación, porque igual en la época que usted decía del Palacio Nacional de Justicia, en esa época que íbamos a ver los juicios orales ahí, todos los juzgados estaban concentrados en ese edificio. Pero hoy día, pues, la población, la cantidad de casos, o sea, en realidad, perdonen lo que voy a decir, pero todos los locales que desocupa el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo en el centro de Lima son nuestros. Tenemos que adecuarlo con tabiquería y son locales judiciales. Creo que el único local que se ha construido para justicia es el que está al costado del Palacio. Entonces, o tenemos que alquilar. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos desperdigados por todos lados. Entonces, el asunto está que solamente algunos casos, los medios de comunicación social que tienen acceso a esta información son los que exigen que tener información. Entonces, hay dos posibilidades. Acá justamente estaba viendo la Constitución Política del Estado y veía el artículo 139, el inciso 4 de la Constitución Política del Estado, principios de la función jurisdiccional, el inciso 4, el segundo párrafo. Por ejemplo, cuando son delitos contra administración pública y funcionarios públicos, ¿qué dice? Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos, siempre son públicos. Entonces, dice, los procesos judiciales siempre son públicos. ¿A qué nos referimos? ¿Solo al juicio o también a la etapa anterior? ¿Me entiende? Entonces, el proceso judicial son todas las etapas. Ahora, en el otro tema que yo le decía, ¿qué pasaría si el canal que hay en el Poder Judicial no publicara esas audiencias? Los canales de televisión podrían llevar sus cámaras, nosotros no podríamos cerrarle la puerta y decir que no entre, salvo que perturbe el desarrollo de la audiencia. En la época que usted decía, el Palacio de Justicia, también iban los medios de comunicación social, pero eran menos. Entonces, en esa época, me acuerdo que había... Al comienzo habían 7 tribunales correccionales, después se aumentó a 14 tribunales correccionales. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación social iban detrás de la noticia. Antes las cámaras eran más grandes, cargaban cables, la luz y todo. Imagínense 6 que entraban a un juicio, no les interesaba porque era de tal cosa, salían corriendo y se metían en otra sala y así para buscar la información. Entonces, ¿perturbaban o no perturbaban el desarrollo del caso? En Estados Unidos, en Inglaterra, cierran la puerta y no entra nadie. ¿Dónde hay publicidad? Sí hay publicidad para los que están adentro.
publicidad interna, no hay publicidad externa, no se transmite por televisión, salen eso. Pero ¿qué pasa? También hay que ver el tema de la confianza social que hay sobre los sistemas de justicia. Entonces, una cosa es hablar de un país anglosajón como Inglaterra o Estados Unidos o con otro de Europa continental, y otra cosa es hablar de países de Latinoamérica, Centroamérica, donde estamos trabajando todos para recuperar la confianza de las personas. No hay jurados populares, entonces ¿cómo la gente puede saber? Muchos ciudadanos todavía creen que en el Perú los procesos son como las películas norteamericanas, porque nunca han ido a una sala de audiencia, ¿me entiendes? Entonces, es una forma de acceder. Ahora, lo que va a pasar es que puede haber alguna distorsión. Eso nosotros no lo podemos controlar. Si el canal de televisión del PJ no transmite alguna audiencia y a los medios les interesa mucho, los medios van a ir y van a pedir permiso a los jueces. ¿Los jueces nos podemos negar? Y vamos a tener que hablar de un caso. Hemos tenido un caso muy grande acá, que fue, el caso ha sido del año 2008, 2009, 2010. ¿Y qué pasó en ese caso? Se estableció una sala de dedicación exclusiva, el juicio oral duró como 2 años y entonces fue en un lugar alejado a lo que siempre se suele hacer las audiencias, y todos los medios de comunicación social nacional e internacional querían estar ahí. Y entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Habría que prorratear de alguna manera, primero que entre personas de la sociedad civil, pero también de los medios de comunicación, pero todos los días no podían entrar todos. Entonces tenía que establecerse, el lunes entra un sector de la prensa, el miércoles otro, el viernes otro, porque así era ese juicio oral especial para este señor que era alto funcionario. Y entonces la cuestión es que... ¿Por qué era juicio oral? Yo estoy hablando de la etapa de la... Es que este caso era con el Código Antiguo, acuérdense, siempre la instrucción, ahora con el Código... Por eso, con el Código Procesal Penal, se supone que la interpretación que se ha venido dando desde el comienzo de la reforma, que ha sido el 2006, el Código tiene 13 años ya no es nuevo. Sí, yo le comprendo. Yo me refiero a que la etapa previa, que es la de la investigación fiscal, es reservada. Preparatoria, claro. La preparatoria y la preliminar más todavía. Entonces, preliminar, preparatoria es reservado, pero cuando se lleva a una audiencia pública dentro de la etapa preparatoria, antes de la etapa preparatoria y todavía con la preliminar, porque están recién viendo el tema de la detención preliminar y todo eso, se hace público. Entonces, ahí hay un poco esa vulneración. Ya le repito, señor Mulder, que nosotros decimos, la interpretación que se ha venido dando en 12 años, igual que con reglas muy parecidas en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en otros países donde hay reformas procesales penales, es que no se prohíba a la sociedad que pueda acceder al desarrollo de las audiencias previas. Son 83 audiencias previas que hay antes de la etapa intermedia, y la idea sería, salvo que haya una norma que lo prohíba. Yo le explicaba lo de la terminación anticipada, la idea era proteger dignidad, presunción de inocencia, y por lo tanto era privada, pero después no tenemos ninguna otra norma que expresamente lo prohíba. Esto fue una discusión al comienzo de la reforma, ¿no? Pero después ya se ha convertido en un hecho que está aceptado, no hay cuestionamientos de esta clase de cosas. Ahora yo estoy escuchando interesantes los comentarios de ustedes, pero como le digo, hoy día la interpretación y aplicación va en ese sentido. Ahora, ya dije también respecto a que si el canal de televisión del PJ no escoge algo, los canales de cualquier medio de comunicación podrían pedirle permiso al juez para entrar. El juez le podría decir, no puede entrar usted, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, también la doctora me preguntaba a mí si basta con la regulación que hay en el Código Procesal Penal. ¿Perdón? Desea hacer una intervención. Sí, tiene la palabra. Gracias. Sí, lo que le había hecho en los comentarios, de acuerdo a como está establecido tanto en las modificatorias en las diversas leyes como también en el decreto legislativo, que ciñen ciertos requisitos para ordenar la prisión preventiva, y en ese sentido, en el desarrollo por todas las casuísticas que usted ya tiene, ¿usted qué es lo que considera pertinente? Si es suficiente. Usted nos ha dicho que, bueno, el Congreso sí, sabemos que el Congreso da las normas o a veces delegamos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, ustedes que son operadores de justicia, también es importante recibir algunas opiniones, porque en algunos de estos casos podrían estar cometiéndose excesos, no respetando la presunción de inocencia, y en el caso, como había manifestado el congresista Mulder, aprovecho en eso, no era lo que entendí, no es la objeción que si se pasa o no tanto por los canales, sino que dice dónde queda la reserva
del mismo procedimiento, ¿no? Tanto en las prisiones preventivas como también ya en la etapa de la investigación preparatoria. O sea, si ya todo está difundido, todo está volanteado, porque lo que hemos visto es en estos últimos acontecimientos, algunos fiscales ya prácticamente la persona investigada ya no toma conocimiento formalmente por una notificación a través de su abogado, sino que a través de los medios de comunicación, algunos privilegiados toman conocimiento de todo el desarrollo de las pruebas existentes en un expediente. Entonces, con toda esa información, de esa manera llevándose adelante ese tipo de investigaciones, ¿garantiza una verdadera administración de justicia o de alguna manera ya se induce a un juzgamiento de la ciudadanía que ellos pueden emitir una opinión y ya sancionar o absolver al investigado, ¿no? Y ya no es ya tanto quien absuelve o sanciona sean los administradores de justicia, sino muchas veces guiados por la opinión de la población o algunos medios de comunicación de manera selectiva dicen tales inocente o tales deben ser sancionados, tales deben de ser privados de su libertad o algunos deben de asumir su defensa de manera libre, ¿no? Gracias, congresista Beteta. Puede continuar. Bueno, siempre es posible que hayan presiones, siempre y toda la vida. Yo tengo 30 años de juez y sé, toda la vida es posible que eso sea así. La idea es no ceder a las presiones porque te pueden votar y no regresas, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, ceñirte a la ley, interpretar y aplicar la ley como corresponde, y igual te pueden votar, pero como es arbitrario, vas a regresar algún día. Entonces de eso se trata, ¿no? Yo creo que la imparcialidad de un juez tiene que ver con la solidez de su motivación. La imparcialidad de un juez es la forma de poder controlar para que no actúe arbitrariamente. La presión puede ser de cualquier manera y por lo tanto uno tendrá que explicar bien por qué razón se dan estos requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Yo creo que no se requiere ninguna reforma a las medidas de coerción personal. Ya están los artículos como están, tienen solamente 5 años. Yo les hablaba que teníamos 200 jurisprudencias vinculatorias en el área penal aproximadamente y tenemos 4 que hemos dado en el área penal que cubren todas las inquietudes de cualquier persona que quiera resolver un caso ceñido a la ley para que se resuelva. Nosotros decimos, en el proceso penal tiene que haber garantías. Hay que respetar los derechos de los investigados, los imputados, pero también tiene que haber eficiencia, no debe haber impunidad. Tiene que haber una respuesta a la víctima, tiene que haber una respuesta a la sociedad. Hay que encontrar un punto de equilibrio donde ambas converjan. Sabemos de las reglas, tenemos al comienzo del Código Procesal Penal, en el artículo 253, tenemos las disposiciones generales sobre la aplicación de las medidas de coerción personal, que son transversales a la aplicación de cualquier medida de coerción personal o real, como son legalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, prueba suficiente y judicialidad, que se supone que interpretando y aplicando la ley tenemos que dar una explicación de por qué tomamos la decisión. Por ejemplo, nosotros la primera casación, incluso yo fui el ponente, es la 626-2013 Moquegua, 626-2013 Moquegua. Ahí, sobre la base de la reforma del artículo 268, la que está vigente, interpretamos y aplicamos y decimos cómo es que se tiene que primero pedir por el fiscal el requerimiento, cómo el juez tiene que dar la respuesta, cómo se tiene que cumplir con los requisitos, el tema de crimen organizado, no basta que se invoque, hay que dar datos también porque esta persona estaría involucrada en ese tema, es un tema de motivación. También cómo se tiene que hacer la audiencia, también sugerimos cómo se tiene que hacer la audiencia, hemos tenido problemas, ustedes han visto, especialmente en esos casos grandes, hubo un caso contra un señor que era gobernador regional del Callao, ¿no? Creo que el fiscal me parece que habló como 5 horas y la defensa habló como 8 horas, ¿no? Y ahí era con colaboración eficaz. El primero que se iba a aplicar esta norma, esta modificación de diciembre del 2016, con el decreto legislativo 1306. ¿Qué pasó? El fiscal pedía la prisión preventiva contra este señor que se decía, nos enteramos por la audiencia obviamente, porque nadie tiene acceso a la información de un colaborador eficaz, de que le habían dado $3 millones a un señor que sería un testaferro por un tema de contratos, y el asunto está que el señor fiscal fue a pedir la prisión preventiva y no acompañó, como tiene que ser siempre que se pide una prisión preventiva, todos los elementos de convicción. No, porque está bien que digamos que la investigación preparatoria es reservada, pero todos los que participan ahí son sujetos procesales, tienen acceso a toda la información. Y solamente sale a través de las pantallas o a través de la radio lo que se discute en cada una de las audiencias. Pero ¿qué pasó en este caso? Recién empezábamos a interpretar y aplicar, a veces se aprende así también. El fiscal no llevó la declaración del colaborador eficaz, que era el sustento principal de su prisión preventiva.
Y la pregunta era cómo el juez va a controlar la legalidad del pedido del señor fiscal. Pero lo más grave era cómo el abogado defensor de ese señor que querían enviar a la cárcel iba a ejercer contradicción. ¿Cómo va a ser un test de calidad porque no se había brindado esa posibilidad? Entonces, a partir de ahí, se supone que se declaró fundada la prisión preventiva. El juez le insistió varias veces al fiscal que lo traiga. El fiscal lo terminó trayendo. Al final, ¿qué acceso podía tener el abogado defensor dentro de un plazo razonable a esa información? Se declaró fundada la prisión preventiva, se apeló, se revocó, salió libre el señor, después se ha vuelto a hacer otro pedido. Hoy día no es sabido ese señor. El asunto está entonces en que se estableció una jurisprudencia, una de los tribunales superiores, en el sentido que si la Fiscalía quiere utilizar la declaración de un colaborador eficaz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que evaluar. Las declaraciones del colaborador eficaz son reservadas. Tiene que levantar la reserva si lo quiere utilizar porque tiene que adjuntarlo a su pedido de prisión preventiva y tiene que ser de conocimiento de la defensa del investigado. Entonces ya verá el señor fiscal qué le conviene más, continuar la investigación en libertad con el señor investigado o levantar la reserva y entregar la información. Si levanta la reserva, ¿qué puede pasar? Que puede obstruirse la investigación. Entonces tiene que hacer un test de proporcionalidad. Entonces estamos avanzando. Entonces yo le decía a usted que tenemos esta casación 626-2013 de Moquegua, que incluso yo fui el ponente, donde decimos cómo se cumplen con los requisitos de la prisión preventiva, como están las normas a la ley 30.076 que lo reformó el 2013. Después tenemos otra casación 631-2015 de Arequipa, que tiene que ver con un señor que era español, 631-2015 de Arequipa, un señor que era español. A este señor le imputaron colusión. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Lo que ocurrió es que el señor trabajaba en una empresa minera. Su esposa era arequipeña, él es español, tenía que ir a dar cuenta, la empresa minera, la sede principal había en España, el señor cada momento tenía que ir a dar cuenta, iba, regresaba, primero porque tenía su familia en Arequipa, tenía esposa, hijos, pero aparte su trabajo era ahí. Siempre que fue, regresó. Sin embargo, en Arequipa, en primera instancia, se le impuso una prisión preventiva por colusión. Se consideró que había peligro procesal, se confirmó esto en la prisión preventiva, esto llegó en casación a la Corte Suprema y la Sala Penal Permanente resolvió a través de la casación 631-2015 y se estableció los criterios de arraigo. 3 criterios de arraigo. Cuando hay arraigo familiar, cuando hay arraigo laboral y el tercero se llama arraigo de posesión, por los bienes que puede tener una persona que va a obligar a que la persona continúe radicando en ese lugar. Inclusive dijimos ahí en esa casación, en la sumida de esa casación, que viola hasta la discriminación racial imponer una prisión preventiva a alguien solo por ser extranjero. O sea, claro, el señor era español, el señor trabajaba en una compañía de minera en Arequipa, ha viajado N cantidad de veces, pero todas ha regresado por su familia y ha regresado por su trabajo. Entonces tenemos la casación 631-2015 Arequipa, donde hemos establecido esos criterios. También se nos cuestionaba otro tema. Lo que pasa es que, obviamente, cuando se trata de imputados, como dice el señor Mulder, de megacasos o imputados muy importantes, obviamente tienen los mejores abogados defensores que hay en el Perú. Los más grandes estudios de abogados, y qué bueno, ojalá también Juan Pérez pudiera contar con la misma defensa. Entonces el asunto está, tenemos 40% de internos procesados y 60% de condenados. Esos son los 39% inclusive y 61%. Bueno, pero le digo, tenemos que ver una evolución. Si mire, yo he sido juez penal en Lima el año 1990. En esa época, el fiscal, cuando denunciaba, decía, estando el mérito del atestado policial, formalizo denuncia penal contra fulano de tal. Y con eso los jueces abríamos instrucción, estando el artículo 79 del Código de Procedimientos Penales, que se establece cuáles son los requisitos, y el 77, los 3, que constituye delito, que no ha prescrito, que está identificado, póngase una detención preventiva y nadie apelaba. En 6 líneas. Eso no se puede hacer hoy día. Eso significaría que a un fiscal le declaren infundado cualquier pedido y a un juez termine preso, porque el juez tiene la obligación de motivar. Hoy día incluso hay hasta un pleno del CNM de mayo del 2014 que tiene que ver con la motivación que jueces y fiscales tienen que hacer, que no es porque lo haya hecho el CNM, tiene base constitucional, tiene base de las leyes orgánicas, Poder Judicial, Ministerio Público, Código Procesales Civiles, Penales. Es una ratificación de un fiscal provincial de Lima Este, Rojas Villasís. Ahí se aprovechó por el CNM en mayo del 2014 para decir que un fiscal, cuando haga una disposición, haga un requerimiento, o un juez, cuando expida un auto o expida una sentencia, tiene la obligación de demostrar en esa disposición o en esa resolución 4 cosas. Número 1, que entiende cuál es el problema que hay en ese pedido. Porque si no entiende, ¿cómo va a dar una solución? Que entiende. Y además, su argumentación tiene que ser clara y sencilla. O sea, tiene que entenderse lo que él ponga. 1.
2, se tiene que utilizar las reglas de la lógica y de la argumentación. 3, tiene que haber congruencia. Si le piden A, no va a resolver Z. No va a sacar el cuerpo. O sea, están apelando porque quiere que lo absuelvan y no va a declarar una nulidad, salvo que sea absoluta la falla. Y 4, que hay un uso adecuado de la ley, de la doctrina y la jurisprudencia. Ustedes habrán visto que hay sentencias que pueden tener 80 páginas, pero 60 páginas ya las sabemos todo. Lo que queremos saber es qué pruebas se han ventilado, cuál es la valoración de la prueba, y eso también hoy día podría repetirse oralmente. Los jueces de la investigación preparatoria son jóvenes, tienen buena memoria, y por lo tanto un juez, una fundamentación de un auto se podría mandar media hora hablando de sentencias del Tribunal Constitucional, de libros de doctrina, 30 minutos escuchando hablar cosas que todos sabemos, cuando lo que queremos saber es si este tipo se va a ir a la cárcel o no se va a ir a la cárcel y por qué se va a ir a la cárcel. O sea, en 15, 20 minutos me podría decir eso, ¿me entiendes? Entonces, eso lo estamos corrigiendo con esta casación 626-2013 Moquegua y también utilizando esta sentencia del Pleno del CNM de mayo 2014. Después tenemos también una casación 564-2016 de Loreto, 564-2016 de Loreto. Nos cuestionaban los abogados, esos buenos abogados que yo les digo, cada vez que hacemos una audiencia, muchos quieren convertir la audiencia en la que se llama de sección de improcedencia de acción. O sea, ¿qué es eso? Excepción de improcedencia de acción. O sea, los abogados plantean el archivo del caso porque esos hechos no estarían previstos como delito en la ley. Hay atipicidad. Falta de tipo objetivo, falta de tipo subjetivo, no hay dolo, no hay culpa, o si no, porque hay una causa de justificación. Cuando en una audiencia de prisión preventiva no estamos para discutir eso, porque se supone lo que tenemos que ver es si se dan o no se dan los requisitos de la prisión preventiva. Pero eso no quiere decir que si es aberrante y el hecho en realidad no constituye delito, y estamos diciendo que el primer requisito para imponer una prisión preventiva es fundados y graves elementos de convicción de un delito, entonces obviamente si es evidente que no hay delito, no podemos decir que ese requisito se da. Entonces, en esta casación 564-2016, sobre la base de las anteriores casaciones, lo que decimos es que en la audiencia de prisión preventiva se debe discutir y el juez, cuando expida la resolución o auto, debe indicar dónde está la apariencia del hecho como delito, la apariencia del hecho como delito, lo que se llama el juicio de imputación. O sea, sobre eso sí podemos entrar a un debate dentro de este caso. Eso es 564-2016 Loreto. Y acabamos de sacar una última casación, que es la 1448-2018 de la Sala Nacional, 1448-2018 de la Sala Nacional, donde lo que hacemos ahí es algo que sí tiene que ver con este proyecto. ¿Qué decimos nosotros ahí? Que cuando se trata de los peligros procesales de sustracción o de perturbación, no se debe indicar en forma abstracta, sino en forma concreta. O sea, en ese caso, ¿qué cosa hay que te dé indicio grave que hay un peligro de sustracción o de perturbación? O sea, ya lo hemos dicho nosotros en la casación 1448-2018 de la Sala Nacional. Por eso es que cuando veo estos tres proyectos de ley, falta el cuarto todavía que tiene un montón de puntos y seguramente si lo conversamos tiene un poco más de información para verlo, es suficiente con las normas que están en el Código Procesal Penal interpretado bajo esta luz y obviamente garantizando que los señores investigados cuenten con un abogado. Hemos dicho, los abogados deben conocer la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el caso concreto. De eso se trata. La mayor cantidad de personas que están involucrados en estos grandes casos, sus abogados son particulares.